Descubierto, marido sorprende a esposa dejando un increíble mensaje, su vida jamás volverá a ser. María miraba por la ventana de su cocina, mientras los niños jugaban en la calle, llenando el aire con risas despreocupadas. El bullicio del barrio de Guadalajara resonaba a su alrededor, pero en su interior solo había una profunda sensación de vacío. Su vida transcurría en un ciclo repetitivo, despertarse, cocinar, limpiar y cuidar. Todo con una precisión y dedicación admirable, pero su corazón añoraba algo que, como un eco lejano, se había desvanecido entre las responsabilidades diarias. Luis, su esposo, un hombre apasionado por su trabajo como mecánico, siempre estaba dispuesto a sacarle una sonrisa, aunque incluso él la veía perdida entre los quehaceres. Esa mañana, después de despedir a los niños y mientras Luis se preparaba para ir a su taller, él dejó un mensaje especial escondido en su herramienta favorita. Recuerda, el arte nunca se marchó. Solo tienes que desenterrarlo. Al final, esa frase quedaría atrapada en la rutina de María, una chispa de esperanza que no sabía si encendería algo dentro de ella o sería solo un recordatorio más de lo que había perdido. Los días siguientes transcurrieron pesados, y María se encontró asediada por la ansiedad del futuro. Las cuentas por pagar se acumulaban, y las tensiones en casa creaban un ambiente sofocante. El mensaje de Luis resonaba en su mente mientras luchaba con los miedos cotidianos. ¿Acaso merecía el tiempo que dedicaría al arte cuando las responsabilidades familiares pesaban tanto? Cada pintura, cada trazo que empezaba a imaginar en su mente se sentía como un lujo prohibido. ¿Podría realmente permitirse buscar esa parte olvidada de sí misma? Afuera, el eco de las vidas ajenas continuaba, mientras María luchaba con sus pensamientos. Se levantó de la mesa, donde un lienzo en blanco la miraba desafiante. En un giro repentino, un impulso surgió en su interior, una necesidad de explorar, de liberar ese anhelo que había reprimido durante tanto tiempo. Pero justo al mismo tiempo, una punzada de culpa la invadió, recordándole que la familia era su prioridad, y lo que soñaba podía desmoronar la estabilidad que habían construido. Mientras la tensión crecía en su interior, su mente se aceleraba. El arte podía ser su refugio, pero también era una distracción peligrosa. ¿Qué pasaría si en su búsqueda de redescubrirse dejaba a Luis cortando horas en su taller, con la incertidumbre económica pesando sobre él? Podía sentir la respiración irregular y el nudo en su estómago, asediada por un torrente de preguntas. ¿Estaba dispuesta a asumir el riesgo de desnudar su alma frente a un lienzo, cuando las necesidades de su familia eran tan apremiantes? Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Esa noche, mientras el hogar respiraba la calma después de un día agotador, Luis regresó, con la mente llena de ideas para presentar su obra. María lo observó, notando cómo su amor por ella era el motor que lo impulsaba a crear. Sin embargo, dentro de ella, el miedo a perder su conexión familiar por el sueño de Luis comenzaba a tomar fuerza. La alegría que una vez sintió al imaginarse pintando comenzaba a sentirse como una carga. Y ahí estaba ella, atrapada en su mundo entre responsabilidades y deseos, con la inquietante idea de que su amor por el arte y el apoyo a su esposo podían chocar. El futuro se tornaba gris, y María sabía que su elección definirá un camino, uno que podría cambiarlo todo. El día siguiente amaneció con un brillo especial en el aire, como si la calidez del sol pretendiera acariciar el corazón de María. Se sentó en la mesa, con el lienzo aún inmaculado frente a ella. La frase de Luis reverberaba en su mente, un eco que parecía llamarla a la acción. ¿Qué significaba realmente desenterrar su arte? Era un concepto ajeno, un vestigio de su juventud que había dejado marchitarse mientras abrazaba el rol de madre y esposa. Mientras se preparaba el desayuno, sus manos mecánicamente revolvían los ingredientes, pero su mente llevaba una danza diferente.
Comenzó a imaginar lo que podría expresar en ese lienzo, los colores vibrantes que podrían reflejar su mundo interior que, hasta ese momento, había vivido en la penumbra. La idea de dejar de lado sus responsabilidades por un rato y dar rienda suelta a su creatividad se sentía como un acto de rebeldía. Le sorprendió darse cuenta de que detrás de esa rebeldía había una chispa de emoción. Durante el día, la rutina habitual se tornó cada vez más pesada. Observaba los juegos de los niños desde la ventana, notando cómo su risa vibrante contrastaba con la tensión que sentía en su pecho. Sentía que se lo debía a ellas, a sus pequeñas, buscar algo que también nutriría su vida. María comenzó a cuestionar, ¿ser mujer de familia significaba ser esclava de los deberes? La respuesta que encontró dentro de ella era inquietante y liberadora a la vez. Después de un largo día de labores inacabables, se encontró nuevamente en la cocina, pero esta vez los platos y las sillas no eran su único pensamiento. Se sintió vulnerablemente atraída hacia el estudio, ese pequeño rincón que siempre había considerado intocable. Era un espacio que conocía, donde los pinceles y mezcladores de acrílicos guardaban historias de un talento que había florecido en su juventud. Se armó de valor, no sin antes sentir un ligero temblor de ansiedad. La lucha interna era feroz, debía tomar una decisión, pero cada opción que visualizaba le llenaba de miedo. Finalmente, decidió entrar. Frente al lienzo en blanco, sintió la respiración entrecortada y la adrenalina fluyendo como una corriente que la conectaba con su esencia. Con cada movimiento de pincel, cada trazo de color, comenzó a revivir la artista que una vez fue. La pintura no solo se convirtió en su salida, sino también en una declaración de autovalor. Estaba siendo honesta consigo misma al aceptar que el arte era una parte intrínseca de su identidad, no un lujo sino una necesidad. Sin embargo, en medio de la creación, el ruido de las cuentas por pagar retumbaba en su mente, recordándole la carga que siempre había sentido. Podía imaginar la mirada de Luis, la preocupación en sus ojos si supiera cuánto tiempo dedicaba a la pintura, un tiempo que podía parecerles a ambos malgastado. Aquella preocupación la impulsaba a elegir entre la búsqueda de su pasión y el miedo a desestabilizar la familia que había construido. La noche se instalaba, y María se enfrentaba a una honda pregunta: ¿podría arriesgarse a ser fiel a sí misma sin traicionar a su familia? Entendía que cualquier decisión que tomara podría repercutir en su hogar. La pasión y el miedo parecían estar en un juego mortal, y la única salida era vivir esa tensión. El esfuerzo creativo la desbordaba de emoción y angustia, y la curvilínea elección comenzaba a tomar forma en su mente. El lienzo ahora tenía matices de su alma, pero en su mente resonaba una advertencia inquietante: cada paso que diera hacia su arte podría llevarla también a una oscura confrontación con su realidad. Así que en esa encrucijada de sueños y miedo, María supo que había llegado el momento de enfrentar lo que había estado evitando. La verdadera prueba de su determinación apenas comenzaba a vislumbrarse en el horizonte. María despertó al nuevo día con una sensación de anticipación desconocida. La determinación que había sentido la noche anterior seguía latiendo con fuerza en su interior, como un faro guiador. Sin embargo, también traía consigo un peso de inquietud. Fronteras invisibles se erguían ante ella, y cada una de ellas contenía la posibilidad de un despertar, pero también el riesgo de desmoronamiento. A medida que dio sus primeros pasos en el hogar, los quehaceres cotidianos la recibieron como un viejo conocido, pero hoy estaba decidida a cambiar el rumbo. Decidió que, en lugar de sucumbir a la inercia, dedicaría un tiempo a su arte cada día, una elección que sería su pequeña sublevación contra la monotonía que había abrumado su ser. Sin embargo, su corazón latía aceleradamente ante la idea de confesar esta decisión a Luis, temía su reacción. A la hora del almuerzo, mientras los niños jugaban en el jardín, María se sentó en la mesa, en un intento de mantener la serenidad en su voz. Luis, necesito hablar contigo sobre algo importante, comenzó, sintiendo como sus manos se humedecían. El estómago le dio un vuelco mientras sus palabras luchaban por salir. ¿Qué sucede, querida? Respondió Luis, su mirada concentrada en la ensalada que preparaba. María se detuvo un instante, analizando el momento. En su mente se proyectaron escenas de su pasado, cada vez que había evitado hablar de sus deseos, de su arte. Finalmente, decidió dar el paso.
Quiero pintar de nuevo, confesó, observando cómo sus palabras caían pesadas sobre la mesa. La reacción de Luis fue instantánea, su rostro se tornó serio. ¿Y cómo piensas hacer eso, María? Sabes que tenemos cuentas que pagar y responsabilidades que cumplir. La forma en que lo dijo la hizo sentir como si un muro se levantara entre ellos. Era el reproche disfrazado de preocupación, típico de una lógica que había dominado sus decisiones. Entiendo, pero necesito esto, replicó ella, reconociendo que no bastaba con dibujar un deseo en el aire. Les debía esto a las niñas, les debía eso a sí misma. La lucha en su interior se hacía más fuerte, preguntarse si la libertad llegaba con el precio de ser incomprendida la atrapaba en una jaula. A partir de aquel día, cada pincelada que introducía en su lienzo se acompañaba de la duda. ¿Era realmente valioso este nuevo camino? Las pequeñas victorias, un trazo particularmente hermoso o la mezcla perfecta de colores se disipaban con los ecos de las preocupaciones de Luis. No obstante, su creatividad comenzó a florecer nuevamente, las sombras del miedo a la reacción de su esposo retrocedían poco a poco, reemplazadas por la luz que emanaba de sus nuevas creaciones. Sin embargo, lo inexplicable sucedió. Un día, decidida a organizar su espacio de trabajo, María se adentró en el desván, un lugar olvidado lleno de recuerdos y polvo. Allí, encontró viejas obras de su juventud, piezas que habían sido rechazadas por su propia autocrítica. Cuando las observó, una confusión profunda la golpeó. Estas obras eran fragmentos de ella misma que había abandonado. ¿Qué dirían ahora? Decidida a no dejar que la nostalgia la abrumara, comenzó a reflexionar sobre lo valioso de esos recuerdos. Empezó a unirlas con sus nuevas obras, creando una exposición personal que se adentraba en su viaje de autodescubrimiento. Pero, en medio de esta búsqueda, un dilema enorme despertó dentro de ella. ¿Debería Luis ver sus trabajos, o dejar que esos colores sigan hablando en su silencio? El momento decisivo se presentó sin previo aviso. Una mañana, sin pensarlo, dejó su carpeta de arte sobre la mesa del comedor. Al regresar de preparar el desayuno, se encontró con Luis observando su trabajo. La tensión en el aire cambió drásticamente. ¿Estaría listo para recibir lo que ella había desenterrado? Era el instante en el que dos mundos se chocaban, el de la rutina y el de la pasión, y María no podía prever cómo esa confrontación afectaría su hogar. La revelación estaba cerca, un giro de destino que abriría nuevas puertas en su vida, pero también podría cerrarlas. La verdadera pregunta ahora no era solo sobre su arte, sino sobre el futuro que decidirían construir juntos. La tensión en la habitación se podía cortar con un cuchillo. María se detuvo en seco, su corazón latiendo a un ritmo frenético. Luis tenía la carpeta entre sus manos, sus ojos escaneaban cada página con una mezcla de sorpresa y duda. María intentó leer su expresión, pero era como mirar una superficie en calma antes de que estallara la tormenta. Esto es impresionante, dijo finalmente Luis, su voz temblorosa revelaba un asomo de admiración. Sin embargo, cuando su mirada se desvió hacia ella, volvió a reflejar la preocupación. Pero, María, ¿por qué no me dijiste que trabajabas en esto? ¿Te has sentido sola en todo este tiempo? Las palabras de Luis la golpearon. La sensación de que su mundo expuesto podía desmoronarse con un solo susurro de su esposo se apoderó de ella. ¿Acaso no había dejado claro su deseo de ser vista, de ser entendida? No quería que esto se convirtiera en una carga para ti. Necesitaba hacer esto por mí misma, respondió, sintiendo la necesidad de justificar su acción. Pero en ese instante, las justificaciones se sentían insuficientes y la vulnerabilidad era palpable. Este era el dilema, ¿cómo se presenta a una versión de uno mismo que ha estado escondida detrás de compromisos y expectativas? Mientras pensaba en esto, la imagen del arte, que para ella era un reflejo de su alma, se enfrentaba al temor a una reacción negativa. Siempre he querido que encuentres tu voz, pero no puedo evitar sentir que esto distorsiona nuestras prioridades, replicó él, llevando la conversación hacia un lugar que María deseaba evitar. Era el regreso a las preocupaciones, el eco del pasado que parecía interponerse entre ellos. María cerró los ojos un momento, respirando hondo para encontrar la calma. Luis, esto no es solo una distracción, es parte de mí.
Estoy luchando por entender quién soy, y esto es lo que me conecta con esa persona. Su voz se tornó firme, una determinación renovada que brotaba con cada palabra. La habitación permaneció en silencio, el aire pesado con emociones no expresadas. Luis parecía sopesar sus palabras, una lucha interna reflejándose en su rostro. Ella sabía que el camino hacia la aceptación no sería sencillo, que se adentrarían en un territorio desconocido. ¿Te atreverías a venir a ver mis trabajos en el taller?, propuso María, buscando abrir una puerta a una nueva conversación, a una nueva forma de conexión. Un destello de interés iluminó los ojos de Luis, pero se disipó rápidamente. No puedo prometer que estaré ahí siempre, María. Las niñas necesitan nuestra atención. Tenemos ese viaje planeado. ¿Por quién piensas que debes hacerlo? ¿Por ti o por tus colores? La pregunta se deslizó entre ellos, pareciendo provocar una grieta más en su relación. Aún sintiéndose dolida por el cuestionamiento, María se dio cuenta de que su desafío no era solo lidiar con sus propias inseguridades, sino también con la resistencia de Luis hacia su arte. Era un momento de verdad que necesitaba ser confrontado, y su arte era solo el catalizador. Tal vez sea el momento de que ambos descubramos de qué está formada nuestra vida, dijo, con una seguridad que la sorprendía a sí misma. Luis asintió lentamente, mostrando que había algo más en su mente. Quizá deberíamos hablar más sobre esto, explorar ese rincón que has vuelto a descubrir. Una chispa de esperanza se encendió en el interior de María. Sería un paso hacia un entendimiento más profundo. Pero, justo cuando parecía que tal vez podrían encontrar un punto medio, el teléfono sonó, destruyendo la intensa atmósfera. Era una llamada de la escuela de las niñas. María sintió una corazonada fría. ¿Qué problema podría haber ahora? La posibilidad de un nuevo conflicto, la incertidumbre, la rodeaban. A través de esa oportunidad perdida, dejó en claro que el camino hacia su libertad y autoexpresión podría ser más complicado de lo que había imaginado. El futuro no sería solo una lucha entre su arte y su vida familiar, sino una evolución donde ambos aspectos tendrían que coexistir, aunque estuvieran en tensión. Las palabras de Luis seguían resonando en su mente mientras atendía la llamada. El momento de la verdad había llegado, pero aún quedaban muchas decisiones que tomar, y el hilo que los unía estaba más frágil que nunca. ¿Serían capaces de entrelazar sus caminos, o la distancia crecería aún más? María tomó la llamada con las manos temblando. La voz de la directora, clara y directa, drenó el brillo de su esperanza inicial. Había un problema en la escuela. La preocupación por sus hijas se intensificó, desbordando el momento crítico que intentaba construir con Luis. Mientras daba toda su atención a la conversación, su mente se inundaba de recuerdos, los días en los que se sentaba a dibujar en la mesa de la cocina, las tardes en que sus hijas iban pintando a su lado. Esas instancias, antes simples, ahora se sentían más significativas. La alegría creadora chocaba con la realidad. Las decisiones que había tomado para buscar su voz también iban atadas a su rol de madre, y eso lo complicaba todo. María, hemos tenido algunas quejas sobre el comportamiento de tu hija mayor. Creo que es algo que deberías atender lo antes posible. Necesitamos que hablemos, continuó la directora. Ella respiró hondo, sintiendo cómo las expectativas se apretaban a su alrededor. Sí, claro, me reuniré contigo. Gracias por tu comprensión, respondió María, aunque su mente ya estaba giñando. Todo a su alrededor, incluso el arte que tanto deseaba explorar, parecía una distracción ante lo que necesitaba atender. Terminada la llamada, sintió como si el peso del mundo cayera sobre sus hombros. Luis, que había estado en silencio, percibió la tensión y preguntó, ¿qué pasó? ¿Es algo grave? Al mirarlo, notó un atisbo de preocupación en sus ojos, pero también una sombra de desconfianza. ¿Cómo podía preocuparse por lo que sucedía en casa cuando ella apenas había comenzado a vislumbrar su propio camino? No lo sé, respondió ella, sintiendo que su voz impulsiva estaba al borde de romperse. Pero parece que las cosas no son tan sencillas como pensábamos. La conversación dio un giro y las resoluciones que hilaban su conexión se desmoronaron. Luis se puso a pensar en las niñas, en los planes que habían hecho,
y María se sintió absorbida por su deseo de ser comprendida. Esto es solo el principio, Luis. Necesitamos encontrar un equilibrio. Pero también tengo que ser sincera conmigo misma, dijo, habiendo dado un paso hacia lo que realmente necesitaba expresar. Las palabras, impulsadas por la necesidad de sinceridad, hicieron eco en el aire, desatando una serie de cuestionamientos en su interior. ¿Hasta dónde estaba dispuesta a llegar para validarse como artista? ¿Hasta dónde debían llegar juntos como padres? Mientras eran arrastrados a los compromisos familiares, María se dio cuenta de que su búsqueda personal no podía ser solo una quimera. Tenía que establecer un espacio para el arte sin sacrificar a su familia. ¿Puedes ayudarme a encontrar ese equilibrio?, preguntó, sintiendo un impulso de colaboración en lugar de confrontación. Quería que Luis participara, que se sintiera parte de su viaje. Luis asintió lentamente, comprendiendo que había más en juego que un simple intercambio de palabras. Tenía que aceptar que era parte de ese viaje, incluso si no lograban verlo todo de la misma manera. Entiendo que necesitas esto, y aunque no siempre sea fácil, estoy dispuesto a intentarlo, dijo, su voz cargando una nueva resolución. María sintió como un nudo en su pecho comenzó a aflojarse. Era un pequeño paso, pero muy significativo en su camino hacia el autodescubrimiento. Sin embargo, la marea emocional que trataba de equilibrar era inestable. El diálogo se había puesto en marcha, pero en el fondo, la preocupación sobre el comportamiento de su hija seguía latente, y la angustia regresó mientras pensaba en la reunión con la directora. Al final del día, todo en su vida podría cambiar en un instante. María empezó a visualizar lo que necesitaba, un camino donde su arte y su maternidad pudieran coexistir. Pero sabía que eso requeriría mucho más que buenas intenciones. Había que cultivar no solo su arte, sino también sus relaciones familiares. Mientras el sol se ocultaba tras las montañas, una sensación de incertidumbre la envolvía. María se dio cuenta de que, aunque el camino de descubrimiento sería tortuoso, no podía darse por vencida. Estaba decidida a buscar su espacio, un lugar donde sus sueños pudieran florecer. Sin embargo, la llamada de la escuela aún pesaba. La llegada de la reunión significaba que una nueva verdad podría salir a la luz, una verdad que podría cambiar su vida. ¿Qué pasaría si descubrir esas dificultades podía llevar a una revelación inesperada sobre ella misma y su papel como madre? La inquietud la invadió. Tendría que enfrentarse no solo a su arte, sino también a su vida familiar, donde cada decisión podría marcar un antes y un después. ¿Sería capaz de reconciliar esas dos caras de su existencia sin perderse en el proceso? La luz del día se desvanecía mientras María lo contemplaba todo, sentada en el borde del sofá, encarnando la ambivalencia que la carcomía. La reunión con la directora se acercaba, pero su mente no dejaba de divagar. En su interior, un engranaje giraba incesante, analizando una y otra vez la dinámica en la que se veía atrapada. El arte, que una vez fue su refugio, ahora era una fuente de tensión. Por un instante, su mente se paralizó en la idea de ser una madre ejemplar y una artista consumada, la imagen de ambas luchando entre sí la dejaba exhausta. La sensación de que debía elegir una vida sobre otra la asfixiaba. Esa lucha internalizada parecía incesante, y sentía que cada parte de ella reclamaba su tiempo. Necesito concentrarme en esto, se dijo a sí misma, tratando de ejecutar el primer paso hacia la organización de sus pensamientos. Se levantó y se acercó al pequeño taller de arte que había establecido en un rincón de la sala. Aquel lugar solía vibrar con su creatividad, pero en las últimas semanas se había convertido en un recordatorio de lo que había dejado de lado. Mientras observaba los lienzos, los pinceles y las acuarelas, María empezó a pensar en cómo podía dar un giro a su situación. En lugar de ver su pasión como un conflicto, podría integrarla en su vida familiar. El arte podía convertirse en un vehículo para compartir emociones y experiencias con sus hijas. Si tan solo pudiera enseñarles cómo expresarse a través de la pintura, reflexionó. No obstante, la reunión con la directora no dejaba de perturbar su mente, el comportamiento de su hija. Al principio, pensó que podría ser un simple malentendido, pero sentía que había algo más profundo en juego.
En su mente, la conexión se hizo clara, sus propias inseguridades sobre el arte podrían estar influenciando la manera en que sus hijas se sentían sobre su autoexpresión. No podía dormir en paz mientras esa inquietud persistía. Tomando la decisión de actuar, María se sentó en su mesa de arte y comenzó a esbozar ideas. Con el lápiz en mano, los trazos iniciales tomaron forma, un proyecto que integrara el arte en las actividades familiares. Cada tarde, después de las tareas, podrían tener momentos de creación conjunta. Eso les permitiría hablar de sus sentimientos, de lo que les preocupaba. Puede ser un espacio seguro, se recordó, sintiendo que esa visión comenzaba a iluminar su camino. Estaba decidida a hacer más que solo expresar sus emociones a través de la pintura, quería también crear un ambiente en el que sus hijas pudieran abrirse. María sintió que era una forma de salir del peligroso ciclo de su narrativa interna. Ya no quería ver el arte como algo que requería sacrificios. Al día siguiente, con determinación, se presentó en la escuela. La sala de la directora parecía amenazadora, y en su interior, un remolino de emociones giraba. Sin embargo, al sentarse frente a la directora, sintió que su propósito se afirmaba. Se dedicó a escucharlo todo, absorbiendo cada comentario, cada inquietud. Era el momento de enfrentarse a las realidades que no podía evitar. Entiendo que hay preocupaciones sobre el comportamiento de mi hija. Estoy aquí para ayudar a encontrar soluciones, expuso, clara y decidida. A medida que la conversación avanzaba, se dio cuenta de que cada interrogante hacía eco en su propio viaje de autoconocimiento. Las preguntas de la directora comenzaron a resonar dentro de ella, llevándola a la reflexión personal profunda sobre su papel como madre y artista. Cuando la reunión finalizó, sintió un alivio inesperado. Había compartido su sinceridad, y eso le otorgó una nueva perspectiva sobre el equilibrio que podía construir. La preocupación no desapareció del todo, pero había comenzado a integrarse dentro de un enfoque más amplio y positivo. Mientras se alejaba, una nueva idea empezó a gestarse, y si lo que estaba buscando era conectar a través del arte de una manera que pudiera liberar no solo a sus hijas, sino también a ella misma. La inquietud ahora mantenía un nuevo matiz, una mezcla de anticipación y posibilidad. Sin embargo, cuando regresó a casa, encontró a Luis esperando con un rostro serio. Una atmósfera tensa reemplazó el aire optimista por el que había caminado. ¿Podemos hablar?, preguntó, su voz cargada de algo oculto. María sintió que el corazón le latía con fuerza. ¿Qué noticia traía esta vez? La incertidumbre la invadió, dejándole claro que sus descubrimientos personales no serían lo único en juego. Las revelaciones estaban apenas comenzando, y la confrontación se aproximaba. María tragó saliva, sintiendo cómo la presión en el aire hacía que su pecho se contrajera. Luis se sentó, y su mirada no dejaba entrever nada claro. He estado pensando en nosotros, comenzó, su voz inusualmente seria. Sus palabras reverberaron como un golpe. María se encontró en un lugar vulnerable, donde cada pensamiento se entrelazaba con la ansiedad. ¿Qué pasaba por la mente de su marido? ¿Acaso había notado su creciente desconexión? La idea de que su lucha interna pudiese ser un tema de conversación la dejó desconcertada. ¿Qué significa eso?, preguntó, aunque ya sabía que su voz era más aguda de lo habitual. La incertidumbre no solo perturba, la invade por completo. Luis respiró hondo, tomando un momento que sintió interminable para articular su próximo pensamiento. No sé cómo decírtelo, pero, he visto que te alejas cada vez más de lo que eres. Sus palabras, con una agudeza dolorosa, resonaron dentro de ella. María sintió un nudo en el estómago al darse cuenta de que, aunque él no conocía los detalles de su lucha, había captado la esencia de su desdicha. Yo, estoy tratando de encontrar un equilibrio, explicó, tratando de defender sus decisiones recientes, pero se dio cuenta de que cada intento de justificación sonaba más como excusas. ¿Y el arte?, preguntó Luis, rompiendo el silencio. Es como si hubiese dejado de ser una parte de ti. ¿Por qué no estás hablando de ello? La mención de su pasión la sacudió. Se dio cuenta de que incluso él, que había sido su apoyo en esos momentos de creación, había sentido su apogeo desvanecerse. ¿Qué debo decirte, Luis?
A veces me siento atrapada entre ser madre y artista. No sé por dónde empezar, confesó con sinceridad. A medida que las palabras dejaban su boca, sentía que se pixelaban las barreras construidas durante su aislamiento emocional. Luis se inclinó hacia ella, su tono era más suave. No tienes que elegir entre ser madre y artista. Ambas partes son tú. Mira lo que has intentado en casa. Puedes convertir cada momento en uno creativo. Tus hijas están esperando que te mostremos eso. La verdad detrás de sus palabras le fue dando mayor claridad. Era cierto, nunca había permitido que el arte coexistiera plenamente con su vida familiar. Era como si hubiera dejado a un lado su identidad artística cada vez que se convertía en madre. Esa discrepancia comenzaba a erosionar su conexión con sus hijas y consigo misma. Necesito trabajar en esto, se obligó a susurrar, sintiéndola aunque suave, difícil verdad. Luis soltó un suspiro, como si el peso que ambos llevaban se repartiera entre ellos. Podemos hacerlo juntos, añadió, su mirada llena de una determinación que María añoraba. Ella sintió, su mente comenzando a esbozar un nuevo camino. Juntos podrían ser modelos de expresión y exploración, aún en medio del caos de la vida cotidiana. El arte podría ser un vínculo familiar, y sus hijas las inspirarían a renacer en medio de la creación. Con esa idea creciendo en su interior, María sintió que una chispa de energía renovada iluminaba su ser. Luis y ella encaminarían sus esfuerzos para volver a unir sus dos mundos. Era un paso pequeño pero decidido que marcaba el inicio de algo significativo. Cierta noche, al estar rodeada de sus instrumentos de arte y con sus hijas cerca, se dio cuenta de que el arte no era un escape, sino una forma de conexión. Mientras la atmósfera se volvía creativa, un latido interno la empujaba hacia otro descubrimiento. Sin embargo, al mirar a sus hijas, notó que en sus expresiones se reflejaban emociones que aún no había comprendido. Algo más estaba en juego, no solo su lucha interna, sino la forma en que sus hijas interpretaban el mundo y las decisiones de su madre. ¿Qué otra historia se ocultaba en sus corazones? La inquietud que había sentido mantenía un nuevo matiz, una mezcla inquietante de curiosidad y miedo. La vida de María nunca volvería a ser la misma, pero ahora la urgencia de entender el verdadero corazón de sus hijas presionaba sobre ella, creando una nueva tensión que no podía ignorar. ¿Lo lograría antes de que sus mundos se desbordaran en un conflicto aún mayor? La revelación de esa realidad la empujaría a enfrentar no solo sus propios miedos, sino también los secretos que sus hijas aún guardaban. María se sentó en el rincón de la sala, rodeada de lienzos en blanco y pinceles que aún conservaban la frescura de la pintura. Era un territorio familiar, pero hoy la sensación era diferente. Cada trazo que había imaginado en su mente se conectaba a los sentimientos que balbuceaban dentro de ella. Las palabras de Luis resonaban sin cesar en su cabeza, necesitaba trabajar en su arte, pero también en la conexión con sus hijas. Mientras sus pequeñas jugaban en el suelo, reía y compartía juegos que se sentían ajenos a ella. Era como si observase a través de un vidrio empañado, donde el mundo familiar desaparecía en su propia neblina emocional. Su mente danzaba entre la necesidad de ser madre y su deseo de expresarse como artista, y en esa tensión, se sentía perdida. Una chispa de determinación comenzó a formar una nueva estrategia, una que le prometía iluminar el camino hacia la comprensión de sus hijas. Decidió involucrarlas en el proceso creativo, hacerlo un acto del que todas pudieran ser parte. Vamos a crear algo juntas, se dijo a sí misma. El compromiso de compartir su mundo artístico parecía una solución viable, una forma de reavivar su conexión. Esa misma noche, se acercó a sus hijas, emocionada. ¿Quieren ayudarme a pintar? Podemos hacer un mural en la pared del jardín. Sugirió con una sonrisa. La idea las emocionó, y los ojos de las niñas chispearon con alegría. María sintió una mezcla de nerviosismo y esperanza. ¿Sería esto suficiente para romper la barrera que sentía entre ellas? La siguiente mañana, armó un improvisado taller en el jardín. Colocó rodillos, cepillos, y una explosión de colores esperaban ser utilizados. No sabía cómo sería el resultado final, pero el proceso se convertiría en una experiencia en sí mismo. Mientras preparaba todo, reflexionó sobre lo que significaría esa obra,
no solo un mural artístico, sino un reflejo de la unidad que estaba comenzando a forjar. Sin embargo, a medida que empezaron a pintar, las preguntas y suposiciones comenzaron a surgir. Sus hijas, con su impredecible curiosidad, comenzaron a hablar de sus sueños y desequilibrios. Mamá, ¿por qué eres solo mamá? A veces no pareces artista, preguntó la mayor, mientras mojaba el rodillo en azul. Las palabras cayeron pesadamente sobre María, que sintió cada una como un roce de realidad que la obligaba a mirar su vida más de cerca. ¿Qué sabes de ser artista, cariño? María sonrió, pero sus dedos temblaban. Lo que nunca había cuestionado antes ahora le ardía dentro. La pequeña se detuvo, pensativa, tomándose en serio la pregunta. Es cuando alguien hace cosas en colores, contestó, y tú solo haces cosas de mamá. Era una revisión tan simple, tan aguda que la hizo estremecerse. Se preguntó si realmente había estado presentándose en una sola dimensión ante ellas. Al mirar el mural que comenzaban a formar, vio los colores mezclarse en un caos embrionario, igual que sus emociones. Las risas y los gritos de júbilo de sus hijas resonaban con una energía vibrante, pero, a su vez, cada palabra e interacción le dejaba claro que había un abismo en su relación. Necesitaban de ella, de su esencia auténtica, una madre absorbida por el rol de madre, olvidaba ser la mujer creativa que había sido. La jornada continuó, pero sus pensamientos se agolpaban, cruzando por una montaña rusa emocional. Nunca había contemplado que compartir su arte de esta manera podía ser una vía para rederivar la conexión familiar y aprender más sobre sí misma. Pero esa preocupación creciente sobre qué significaba ser para sus hijas se convirtió en un peso a medida que pintaban. ¿Se definiría en una imagen, un mural que retratara a una madre? Al final del día, miró el mural, asombrada por el resultado, un caos de colores que representaba alegría, miedo y una lucha interna. Sus hijas se habían expresado mientras ella también lo hacía, y aunque lo visual era notable, la conexión emocional se sentía más intensa. Pero su inquietud no desaparecía. ¿Sería suficiente esta experiencia para sanar las heridas que se habían ido gestando en el silencio? El sol comenzaba a ponerse, y la conversación se tornó más profunda. Mamá, ¿por qué no me habías dicho que sentías cosas así? Preguntó su hija menor. Esa pregunta golpeó a María con una fuerza renovada. ¿Por qué no lo había hecho? La noche oscurecía, revelando que había un camino aún no explorado que requería su atención. Algo más profundo que las pinturas estaba listo para ser descubierto. La tensión en el aire se volvía abrumadora. ¿Podría seguir enfrentando su propia vulnerabilidad mientras desentrañaba las emociones de sus hijas? Esa intersección la llevaría a un punto aún más crítico. La destreza artística podría servirle para esclarecer esas complejidades familiares, pero el desafío de descubrir lo que guardaban los corazones de sus hijas estaba a punto de revelarse de forma impactante. ¿Estaba preparada para soportar la verdad detrás de sus palabras? El día siguiente amaneció con un aire diferente, como si el universo estuviese a la espera de que María diera un paso hacia el descubrimiento. La luz suave del sol iluminaba el mural recién pintado, y cada trazo parecía susurrar historias no contadas. Sin embargo, el eco de la pregunta de su hija menor reverberaba en su mente, casi como un sutil recordatorio de que debía abordar sus propias emociones antes de intentar indagar en las de sus hijas. Decidió que era hora de ser más audaz. Con el mural como telón de fondo de su nueva estrategia, se sentó con sus hijas y, armándose de valor, les pidió que hablaran sobre sus propios sentimientos. Me gustaría saber qué les gustaría que hiciera diferente en nuestra familia, planteó, sintiéndose vulnerable a medida que cuestionaba su capacidad como madre. A medida que las palabras fluían, su mayor comenzó a abrirse. A veces siento que no me entiendes, mamá. Quiero que sepas que me gustaría que me escucharas como si fueras mi amiga. Las palabras atravesaron el corazón de María, la percepción de ser solo una madre en su vida comenzó a disolverse, convirtiéndose en un espacio donde podría ser también confidente. María respiró hondo, enfrentando un dilema interno. ¿Hasta qué punto estaba dispuesta a mostrar su vulnerabilidad frente a sus hijas? Estaba acostumbrada a ser el pilar, la fuente de seguridad. Revelar sus inseguridades podría desestabilizar esa imagen.
Sin embargo, en su interior sentía que ese era el precio que debía pagar para forjar una conexión más fuerte. ¿Y qué tal si yo también comparto algo de mí misma?, sugirió, viéndose a sí misma antes del matrimonio, antes de las responsabilidades. Comenzó a relatar fragmentos de su propia infancia, el amor que tenía por el arte, y cómo había una parte de ella que había deseado ser escuchada, igual que ellas deseaban serlo ahora. Las hijas la observaron con ojos curiosos, cada detalle la hacía más real y humana ante sus ojos. A medida que los días pasaron, el mural se convirtió no solo en una obra de arte, sino en un símbolo de un nuevo comienzo. Juntas, continuaron añadiendo detalles, cada color un nuevo matiz de su relación. Los momentos de pintura se transformaron en sesiones de conversación, donde intercambiaban pensamientos, miedos y sueños compartidos. A través de aquellas interacciones, todo volvió a encajar. María comenzó a sentir que se reconectaba con su esencia perdida, pero, al mismo tiempo, una inquietud persistía en su interior. La necesidad de cumplir con las expectativas sociales se desvanecía lentamente. Sin embargo, el miedo a no ser suficientemente buena ni como madre ni como artista se convertía en un peso que la acompañaba. Esa sensación la llevó a reflexionar más profundamente sobre su rol, y sobre lo que significaba ser un modelo a seguir para sus hijas. Pero cada vez que se enfrentaba a este dilema, una nueva voz interior le recordaba que no era una versión estancada de sí misma, sino un ser en constante evolución. Fue en medio de este florecimiento que se presentó una oportunidad. Una galería local le ofreció la posibilidad de exponer trabajos de artistas emergentes. Era el momento que había estado esperando, la oportunidad de mostrar su arte al mundo. Pero la pregunta era, ¿podría hacerlo mientras se ocupaba de crear un espacio familiar saludable y conectado? María se encontraba en una encrucijada y, a medida que se acercaba la fecha de la exposición, cada decisión se tornaba crucial. Las voces de sus hijas resonaban en su cabeza, mezcladas con su propia ambición y deseos. El llamado a la acción era fuerte, pero la sensación de dejar a sus hijas podría ser devastadora. El dilema la empujaba hacia una reflexión crucial. Se lanzó a la búsqueda de un equilibrio, una forma de ser artista y madre simultáneamente. Mientras la fecha se acercaba, sentía que aún más allá del arte podría haber algo que redefiniera su vida familiar para siempre. ¿Qué implicaría el abandonar ese espacio seguro que había creado en casa? El futuro era incierto, pero el viaje hacia el descubrimiento de su verdadero yo apenas comenzaba. ¿Podría reconciliar su ambición artística con su compromiso maternal? La escena se tornaba más tensa, y María sabía que, para alcanzar la realización personal, tendría que enfrentar conflictos internos mucho más profundos de lo que había imaginado. Tal vez, en ese camino, encontraría la respuesta que había estado buscando en sus hijas y, por fin, la conectaría con su verdadera identidad. María se despertó una mañana con la mente clara y el corazón decidido. Aquel día, las sombras del pasado parecían desvanecerse y ante ella se alzaba una oportunidad inigualable. La fecha de la exposición estaba a la vuelta de la esquina y la constancia de sus sesiones de arte con sus hijas había comenzado a mostrar resultados. Las palabras de sus pequeños ecos, donde lo familiar y lo creativo convergían, la guiaban en su transformación personal. Decidió compartir su decisión con Luis, comprendiendo que él había sido un pilar en su vida, pero ahora necesitaba que también él viera el nuevo rumbo que estaba tomando. Mientras desayunaban, María tomó la mano de Luis, mirándolo a los ojos. «Quiero que sepas que he tomado una decisión», comenzó, sintiendo una mezcla de emoción y nervios. «Me he comprometido a participar en una exposición. Quiero que nuestras hijas vean que siempre hay espacio para los sueños, incluso en medio de nuestras responsabilidades». Luis lo observó, una mezcla de preocupación y orgullo surgiendo en su mirada. «María, eso es increíble, pero ¿cómo equilibrarás todo?» «Las niñas necesitan que estés presente», le contestó, su voz mostrando su habitual preocupación por su equilibrio familiar. No obstante, vio en su mirada un destello de admiración que lo decía todo. «No quiero que esto sea un sacrificio. Quiero incluir a las niñas en este viaje. Podemos hacer de ello una experiencia familiar, donde cada uno aporte su creatividad».
Enseñarles que perseguir lo que amamos es tan importante como ser buenos padres, explicó con fervor mientras el reflejo de su determinación llenaba la habitación. Ese mismo día, empezaron a planear cómo participar en la exposición en familia. Crearon un cuaderno de arte familiar donde cada uno contribuiría. Luis pensó en hacer esculturas pequeñas con materiales reciclables, mientras que las niñas comenzarían a preparar cajas de lápices y acuarelas para traer al evento. María se sentía viva, sintiendo cómo sus deseos y su papel maternal comenzaban a entrelazarse. A medida que se acercaba la fecha de la exposición, la atmósfera en casa era vibrante. Cada cena se convirtió en un brainstorming creativo, donde intercambiaban ideas sobre las obras que presentarían y cómo podrían representarse cada uno. María vio que sus hijas empezaban a hablar de grandes sueños y aspiraciones, reflejando un cambio en su percepción sobre el arte y la vida. Ya no era un mero papel de madre, sino una fuente de inspiración mutua. El día de la exposición llegó. María se sintió nerviosa a medida que montaban sus obras. Su lienzo estaba en el centro, rodeado por las creaciones de su familia. Mientras preparaban el espacio, notó cómo los rostros de sus hijas brillaban de emoción, y cómo Luis sonreía al contemplar el talento de cada uno de ellos. Cada pieza creativa hablaba de su viaje, de sus luchas, y de cómo la familia se había convertido en una fuerza artística en lugar de un obstáculo. La pintura de María resonaba con color y emoción, reflejando su reencuentro con ella misma. Desde la primera trazo en el lienzo al proceso de creación junto a sus hijas, el arte había ganado vida y significado. No estaba sola en el escenario, cada obra representaba a cada uno de ellos, como una narrativa cohesiva de amor y resiliencia. Al final de la noche, María se sentía plena. Las sonrisas alrededor de su obra no eran solo un reflejo de admiración, sino de la conexión que había forjado con su familia. No había sacrificio en su deseo de ser artista, había un compromiso. Había aprendido que ser madre no implicaba renunciar a los sueños, sino acompañarlos y hacerlos parte de la historia familiar. Los elogios que recibió esa noche, sobre sus trabajos y el enfoque familiar que habían adoptado, le brindaron una satisfacción inigualable. Había superado la barrera que separaba ser madre y ser artista, y descubrió que ambas facetas podían coexistir en armonía. Cuando todo terminó, y la galería comenzó a vaciarse, María le sonrió a Luis y a sus pequeñas. «Miren lo que hemos logrado», dijo, con los ojos llenos de lágrimas de alegría. Luis se acercó y la abrazó. «Gracias por recordarme la importancia de los sueños», susurró, con respeto y admiración. María supo que ahora iba a ser ejemplar en permitir que sus hijas soñaran sin límites, iba a transmitirles que la vida es un lienzo donde cada paso cuenta. Su vida jamás volvería a ser la misma. La transformación individual que había iniciado había culminado en una nueva historia, donde ser madre y artista no eran conceptos excluyentes, sino una danza de creación y amor. En ese equilibrio había encontrado su voz y su propósito, vivir plenamente y enseñar a sus hijas que siempre tienen el derecho a crear su propio camino, en el arte y en la vida. Ahora, tú también puedes ser parte de la historia de transformación. No esperes ni un segundo más para suscribirte inmediatamente al canal. No te pierdas las próximas narrativas emotivas y exclusivas. Deja un me gusta ahora para alimentar el algoritmo, y comenta tus reacciones y teorías sobre este final. Comparto instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar tu apoyo. Actúa ahora.